La vida de Horacio Quiroga fue trágica desde una temprana edad, desde que nació. Una serie de nefastos acontecimientos marcaron su destino. Durante toda su vida, que por cierto fue bastante corta, lo envolvieron una serie de suicidios y muertes. Su padre y su joven esposa se suicidaron, hasta que él mismo decidió quitarse la vida con una dosis de cianuro. Pero ni así la muerte dejó de perseguir a quienes habían compartido la vida con él. Amigos y sus propios hijos también se suicidaron. Fue un escritor brillante, a quien comparaban con Edgar Allan Poe. No fue un escritor maldito, pero una maldición parecía haber caído sobre él. La vida de Horacio Quiroga fue una larga sucesión de desgracias. Vivió amores tortuosos y el drama selló la vida de sus hijos. Y el día en que murió, no hubo ni siquiera plata para su entierro. Lo despidió una mujer que supo quererlo en secreto, Alfonsina Storni. Hoy les traigo El escritor perseguido por la muerte. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Si quieres conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. En lucilacastrodíaz.lsd.blogspot.com podés leer gratis mi novela gótica. Estoy publicando cada viernes un nuevo capítulo. Vamos a dar comienzo al tema que le traigo el día de hoy, y es una parte sintetizada de la biografía de Horacio Quiroga, el escritor perseguido por la muerte. Horacio Silvestre Quiroga Forteza nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Fue cuentista, dramaturgo y poeta. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano, de prosa vivida, naturista y modernista. Sus relatos a menudo retratan la naturaleza con rasgos temibles y horrorosos, como enemiga de las circunstancias del ser humano. Fue comparado con el escritor Edgar Allan Poe, uno de los escritores preferidos de Horacio Quiroga. Como narrador, se sumergió en la magia de la selva misionera y dejó su obra para toda Latinoamérica. Quiroga era el cuarto hijo del matrimonio de Prudencio Quiroga y Pastora Forteza. Por parte paterna descendía del caudillo riojano Facundo Quiroga. Su padre falleció cuando él contaba con tan solo 2 meses de haber nacido. Tras una jornada de caza, al bajar de la embarcación, se dio un disparo accidental con la escopeta, siendo recibido en los brazos de su amigo. En 1891, Pastora Forteza contrajo matrimonio nuevamente con Mario Barcos, quien fue el padrastro de Horacio Quiroga. Pero este hombre sufrió un derrame cerebral en el 1896 que lo dejó semi-paralizado y mudo. Se suicidó disparándose en la boca con una escopeta, manejada con un pie. Por desgracia o por casualidad, Horacio Quiroga fue testigo del momento en que Barcos se volaba la cabeza. Tenía apenas 18 años. Estaba entrando en la habitación cuando presenció el suicidio. Quiroga tenía varias pasiones: la escritura, el ciclismo, la fotografía, hasta la química. Se autodefiniría como franco y vehemente soldado del materialismo filosófico. Trabajaba, estudiaba y colaboraba con publicaciones de la revista. Todavía se conserva su primer cuaderno de poesías que contiene 22 poemas de distintos estilos, escritos entre 1894 y 1897.
Durante el carnaval de 1898 conoció su primer amor, María Estela Jurkowski, quien iba a inspirarle dos de sus obras más importantes, Las Sacrificadas en 1920 y Una estación de amor. Pero los desencuentros provocados por los padres de la joven, que no aprobaban la relación debido al origen no judío de Horacio Quiroga, los llevó a separarse. Con la herencia de su padrastro, viajó a París en primera clase y después de vagar por la capital de Francia desilusionado, decidió retornar en tercera clase sin un peso en el bolsillo y con la ropa justa. A su regreso a Uruguay, comenzó a escribir y a relacionarse con escritores e intelectuales. Su primer libro, Los arrecifes de coral, en el 1901, se lo dedicó a Leopoldo Lugones, a quien admiraba desde que se deslumbró cuando leyó La Oda a la desnudez. Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga terminan teniendo una fuerte amistad. Ese mismo año, en el 1901, otra vez la tragedia iba a golpear a la puerta. La alegría que le había provocado la aparición de su primer libro, Los arrecifes de coral, se vio opacada por la muerte de dos de sus hermanos, Prudencio y Pastora, que murieron de fiebre tifoidea en el Chaco. Su amigo Federico Ferrando, con quien fundó el Consistorio, una especie de laboratorio literario experimental donde probarían nuevas formas de expresarse a través del modernismo. Con Federico Ferrando, quien había recibido malas críticas del periodista de Montevideo, Germán Papinizás, le comunicó a Quiroga que deseaba batirse en duelo con este periodista. Horacio, preocupado por la seguridad de Fernando, se ofreció a revisar y a limpiar el revólver que iba a ser utilizado en la disputa, pero mientras inspeccionaba el arma se le escapó un tiro que impactó en la boca de su amigo Federico, matándolo instantáneamente. Quiroga fue detenido y sometido a interrogatorio, y luego fue trasladado a una cárcel correccional. Al comprobarse la naturaleza accidental del homicidio, el escritor fue liberado tras 4 días de reclusión. La culpa por la muerte de su compañero literario llevó a Quiroga a disolver el consistorio y abandonar Uruguay para pasar a Argentina. Cruzó el Río de la Plata en el 1902 y fue a vivir con María, otra de sus hermanas. En Buenos Aires alcanzaría la madurez profesional, que llegaría a su punto culminante durante su estancia en la selva. Su cuñado lo inició en la pedagogía y le consiguió trabajo bajo contrato como maestro en las mesas de examen del Colegio Nacional de Buenos Aires, mientras publicaba sus cuentos en diversos medios, como la revista Caras y Caretas, el diario Nación y otros. Cuando Lugones decidió hacer un viaje para estudiar las misiones jesuitas de San Ignacio, le propuso a Quiroga llevarlo como fotógrafo, y así Quiroga se deslumbró con una tierra de la que quedaría prendado para siempre. Compró una chacra de 185 hectáreas sobre el Alto Paraná. Era profesor de literatura en la Normal 8 cuando se enamoró de una de sus alumnas, Ana María Cires, que había nacido en el 1890 y que vivía en Banfield. A pesar de la oposición de los padres franceses de la chica, se casaron el 30 de diciembre de 1909. En marzo del año siguiente, Quiroga pidió licencia en el colegio y preparó todo para instalarse en Misiones. Había encontrado su propio lugar en el mundo. No solo iba a construir una casa de madera, en la que incluyó un taller, sino que también otra casa de piedra en la que instaló a su suegra, que no quería dejar sola a su hija. Hasta plantó un tacuaral que todavía está. Horacio Quiroga explotaba un yerbatal y fue juez de paz. Su desprolijidad en cuestiones burocráticas lo llevó a anotar los nacimientos y las defunciones en papelitos que guardaba en una lata de galletitas. Tuvo dos hijos con su primer matrimonio, Engle y Darío, a quienes educaba en casa. Ana María, su joven esposa, se suicida.
Lo hace ingiriendo líquido para revelar foto. En el 1915, pero no murió instantáneamente. Fueron 8 días de agonía en los que Horacio Quiroga estuvo a su lado. Aturdido cuando ella se muere, regresa a Buenos Aires y deja Misiones. La fotografía lo había llevado, y ahora el suicidio de su joven esposa lo alejaba de su lugar en el mundo. De aquel amor no queda nada. No hay cartas, apenas un par de fotos. En su obra la muerte de Ana María es fantasmal, hasta que escribe El desierto en el 1924. Recordó entonces, revivió como si no hubieran pasado de aquella tarde 1000 años, la inacabable fijeza con que contempló a su mujer tendida en el catre, cuando el día antes de su muerte la llevó afuera a respirar, y ya caído el crepúsculo, levantó en brazos a su mujer como a una criatura y la llevó adentro. El dolor se tradujo en dejar de escribir. Estuvo 1 año sin publicar, ni cuentos ni columnas en diarios, ni nada, hasta el 31 de diciembre de 1915, que vuelve a colaborar en Fray Mochó. Le dice al editor, le mandó artículo que salió bastante largo, como el haber escrito después de 1 año de gran depresión en todo. No hago ni poco ni mucho hincapié en la cuestión pago. En una de sus últimas cartas a Martínez Estrada, del 12 del 8 de 1936, menciona el incidente de una manera superficial. Por fortuna todo pasa, como pasó el trastorno formidable que fue para mí la muerte de mi primera mujer. Al año siguiente se estableció en un pequeño departamento de la calle Agüero, al tiempo que apareció su celebrado Cuentos de la Selva, colección de relatos infantiles protagonizados por animales y ambientados en la selva misionera. Quiroga dedicó este libro a sus hijos, que lo acompañaron durante ese periodo de pobreza en el húmedo sótano de 2 pequeñas habitaciones y cocina-comedor. Los críticos de su obra aseguran que en esa época escribió sus libros más consagrados, Cuentos de amor, de locura y de muerte, en el 1917, Los desterrados en el 1926, en el medio, Cuentos de la selva, de 1918, Anaconda, de 1921, y El desierto, de 1924. En el 1919 quedó deslumbrado por el cine. No solo escribió críticas y reseñas de películas, sino que se animó a escribir un guión, La jangada, que no pasó de ahí. Había pensado en llevar a la pantalla La gallina degollada. Entre 1919 y 1922 mantuvo una estrecha relación con la poeta Alfonsina Storni. Hasta llegó a proponerle irse a vivir juntos a Misiones. Ella, indecisa, le consultó a su amigo, el pintor Quinquela Martí. ¿Con ese loco? No, le respondería. En otro informe vamos a hablar sobre los amores de Horacio Quiroga. En el 1927 se enamoró de María Elena Bravo, compañera de su hija Engle. La chica aún no tenía 20 años y Quiroga le llevaba casi 30. En el 1928 tendría una hija con ella, María Elena, Pitoca. El problema es que su esposa no quería saber nada con vivir en Misiones, a donde habían viajado en el Ford que el escritor había comprado. En enero de 1932 vuelve a San Ignacio con su nueva esposa, María Elena Bravo, que tiene por aquel entonces 20 años. En el regreso a la selva escribe: después de 15 años de vida urbana, bien o mal soportada, el hombre regresa a la selva. Ha cumplido su deuda con sus sentimientos de padre y su arte. Nada debe. Sobrevive agudo, como en otro tiempo, su amor a la soledad, al trabajo, sin tregua, a las dificultades extenuantes, a todo aquello que impone, como necesidad y triunfo, la vida integral. Cree que sí, pero no está seguro. Termina separándose de su esposa porque ella no quería vivir en Misiones. La soledad no fue su mejor compañera. Sin su esposa,
y con una mala relación con los hijos de su primer matrimonio. Su estado de ánimo, más que nada su salud, comenzaron un proceso de caída. Su último libro, Más allá, lo publicó en 1935. Estaba cercano a cumplir los 60 años. Tuvo problemas de salud y viajó a Buenos Aires. Debió internarse en el Hospital de Clínicas. Supuestamente, por lo que creía, era una infección urinaria, pero no, se trataría de un cáncer de próstata, en un estado que ya no era operable. Aunque separado de hecho, su esposa lo cuida. Se lamentaba con su amigo Ezequiel Martínez Estrada. Vivía en el hospital, donde entraba y salía. A sus amigos le había confesado que en los últimos años había escrito solo por motivos económicos. Voy quedando tan cortito de afectos e ilusiones que cada uno de estos que me abandona se lleva verdaderos pedazos de mi vida. Y con respecto a sus hijos, explica: me voy entendiendo poco a poco por carta. Como el varón, no nos entendemos casi nada. Así pues, fracaso de padre en los últimos años y fracaso de marido ahora. Yo soy bastante fuerte y el amor a la naturaleza me sostiene más todavía, pero soy también muy sentimental y tengo más necesidad de cariño íntimo que de comida. Entiende que a pesar de fallar como padre, no se quedó nada para sí en su obra literaria. La muerte, que ya no era una extraña para él, se le presenta como próxima, y él no la niega. En una carta explica a Martínez Estrada: yo fui o me sentía creador en mi juventud y madurez, al punto de temer exclusivamente a la muerte. Sí, prematura. Quería hacer mi obra, cuando consideré que había cumplido mi obra, es decir, que había dado ya de mí todo lo más fuerte. Comencé a ver a la muerte de otro modo. Ella significa descanso. La esperanza de vivir para un joven árbol es de idéntica esencia a su espera del morir cuando ya dio frutos. En su última carta a Martínez Estrada, el 9 de febrero de 1937, sostiene: ando con una depresión muy fuerte, motivada por el retraso en mi precaria salud. Cama otra vez, harto de leer, y con el horizonte muy nublado. Casi 5 meses de hospital son mucho. Escríbame cuando le haga falta desahogo, como es mi caso. 9 días después, luego de recibir a su hija Engle y a su amigo Julio Pairo, Quiroga habla con la Junta Médica, quienes le comunican su diagnóstico, con un pronóstico inexorable. Entonces pidió dar un paseo. Regresó por la noche. Nadie supo que había comprado cianuro, que ingirió ese mismo día, el 18 de febrero de 1937, desesperado por el sufrimiento presente y por venir, y comprendiendo que su vida había acabado. Horacio Quiroga confió a su amigo Batisteza su decisión. Se anticiparía al cáncer y acortaría su dolor, a lo que el otro se comprometió a ayudarlo. Esa misma madrugada y en presencia de su amigo, Horacio Quiroga bebió un vaso de cianuro que lo mató en pocos minutos. Tras espantosos dolores, su cadáver fue velado en la Casa de Teatro en la Sociedad Argentina de Escritores, que lo contó como fundador y vicepresidente. Tiempo después sus restos fueron repatriados a su país natal. Él quería que cuando muriera su cuerpo fuera cremado y sus cenizas esparcidas en la selva misionera. Una particularidad de la trágica vida de Horacio Quiroga es que, después de la muerte, los suicidios siguieron sucediendo en las personas que lo rodeaban, en las personas que él más quería. Ese mismo año, Engle, su progenitora, se quita la vida. Años después, Darío, su hijo, también se quita la vida. En enero de 1952, un día antes del primer aniversario de su muerte, el 18 de febrero de 1938,
su gran amigo Leopoldo Lugones también se quita la vida. El poeta nacional lo hizo también con cianuro, pero rebajado con whisky. El 25 de octubre de ese mismo año se les iba a unir quien fuera su amor imposible, Alfonsina Storni, quien en la ciudad de Mar del Plata desaparece después de ingresar caminando al mar. María Elena Quiroga, a quien su padre llamaba cariñosamente Pitoca, tenía casi 60 años cuando se suicidó. No llegó a conocer mucho a su padre, porque se quitó la vida cuando ella tenía 8 años. Era hija de su segundo matrimonio. Horacio Quiroga, seguidor de la escuela modernista fundada por Rubén Darío, lector de Edgar Allan Poe, se sintió atraído por temas que abarcaban los aspectos más extraños de la naturaleza, a menudo teñidos de horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos. Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática es la colección de cuentos de amor, de locura y de muerte. Horacio Quiroga dejó para la posteridad algunas de las piezas más trascendentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. La vida de Horacio Quiroga fue demasiado trágica, no solamente porque parecía ser perseguido por la muerte, sino porque le ocurrieron muchas cosas más. Voy a traerles otros videos de Horacio Quiroga, más sobre su obra, sobre sus amores, y en este canal podés escuchar el audiocuento El almohadón de plumas y próximamente La gallina degollada. A mí me encanta este autor, lo conocí cuando era muy chica con cuentos de locura, de amor y de muerte. ¿Y quién no leyó Cuentos de la Selva? Es como un clásico que lo leemos en la escuela primaria desde muy chicos. A mí me encantó La media de los flamencos. Hay autores que para mí como escritora y como lectora son obligados. Nos ayudan a despertar la imaginación y son lecturas grandiosas. Horacio Quiroga es un autor obligado y es una lectura sencilla, decorativa, no es muy complicada para leer, es ideal para todos aquellos que quieran recomendarle un libro a un niño, por ejemplo, o a un adolescente, o si quieres empezar a leer literatura de terror, porque es sencillo, muy imaginativo y maravilloso autor. A mí me encanta. La verdad que yo, en lo personal, no lo puedo creer lo que le pasó a este autor. Es impresionante todas las muertes que lo rodearon y que después de que él murió, las muertes siguieron. Sus 3 hijos se suicidaron. Sus amigos se suicidaron. Es impresionante. La verdad que la vida de Horacio Quiroga, todo lo que pasó mientras él estaba con vida y después de su muerte, parece sacado de una novela. No parece real. La verdad que es una vida que debería ser llevada al cine. No tengo conocimiento si existe una película sobre su vida. Sí hay series sobre la vida de Horacio Quiroga y cortometrajes, pero la verdad que se lo merece porque es una vida grandiosa, impresionante, que no se puede creer. Espero que te haya gustado. Si llegaste hasta acá, hasta esta parte del video, te lo agradezco un montón. Y para que puedas seguir creciendo y puedas seguir subiendo contenido, te invito a que te suscribas a mi canal si todavía no lo hiciste y que hagas clic en la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video de estos. Espero que te haya gustado mucho, a mí me encantó y voy a traer más de Horacio Quiroga. Estoy muy emocionada con su vida, estoy muy emocionada con su obra, siempre me gustó Horacio Quiroga. Como todos los autores que están en este canal, vas a encontrar muchas listas dedicadas a varios autores como Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, Charles Dickens, Arthur Conan Doyle, y así vamos a seguir armando listas, porque hay que nutrir nuestra mente, hay que despertar la imaginación y hay que salir un poco de la rutina, y la lectura nos ayuda mucho para el estrés. Así que es una buena recomendación comenzar a leer los cuentos de Horacio Quiroga
si querés comenzar a leer literatura de terror. Seguramente se escucharon un montón de autos. Grabé 2 videos seguidos, el de San Valentín y este video, porque tengo una semana bastante complicada. Más adelante, cuando seamos más, vamos a hacer un pregunta y respuesta sobre literatura y espero que te haya gustado este informe y como siempre te digo, si te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.